Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Algo habrán hecho. No fueron 30.000. Por algo será. No te metas. Con los militares estábamos mejor. Que vuelvan. En la capital federal se encuentran presentes en este El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, integrada por los representantes de las tres armas, Ejército, Marina y Aeronáutica, integrada por el general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Macera y brigadier Héctor Agosti, usurpó el gobierno constitucional, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, disolvió el Congreso, legislaturas y consejos, dispuso el relevo de la Corte y tribunales superiores, suspendió la actividad política y sindical y estableció la pena de muerte. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. No era una dictadura más, tenía el objetivo de refundar el orden existente. A partir de ese día empezó el autodenominado proceso de organización nacional, que hoy conocemos como la dictadura más sangrienta que vivió el pueblo argentino y que se caracterizó por el uso sistemático de la violencia ejercida desde el Estado. El señor presidente de la Nación Argentina. El terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante. Se trató de una política, de un plan sistemático, cuya idea era producir un sujeto aterrado, individualista, desconfiado y a la vez confiado en el poder dictatorial. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. En el plano económico se llevó a cabo una profunda transformación que implicó la desarticulación y liquidación de la pequeña y mediana industria a favor de los sectores exportadores agropecuarios e industriales, nucleados en torno a los grandes grupos económicos y especialmente para beneficiar a los sectores financieros, especulativos, generando un gigantesco endeudamiento externo. O malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. La dictadura militar se propuso eliminar toda manifestación de oposición al orden que buscaba restablecer. A diferencia de otras dictaduras, no se trató solo de prohibir las manifestaciones opositoras, sino que hacer desaparecer la oposición de la escena pública significaba también hacer desaparecer las personas que tenían ideas opositoras o significaban un obstáculo para los objetivos previstos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La politóloga Pilar Calveiro
plantea que se trató de una cruel pedagogía que tenía a toda la sociedad como destinataria de un único mensaje: el miedo, la parálisis y la ruptura del lazo social. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Pasada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. El primer destino del secuestrado era la tortura, que se llevaba a cabo en alguno de los más de 657 centros clandestinos de detención. Estas detenciones eran ilegales y se realizaban por los denominados grupos de tareas, integrados por las fuerzas policiales, civiles y militares. El país fue dividido en zonas, subzonas y áreas de coincidencia con los comandos de cuerpo del ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea represiva, sobre aquello que se denominaba el accionar subversivo. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina. Voluntad de los argentinos. La realización del Mundial de Fútbol de 1978 fue un elemento de propaganda para la mejora de la imagen frente a la comunidad internacional y a su vez generar un clima de adormecimiento social. En algunos casos, el silencio de muchos sectores de la población respondía a la manipulación de los medios de comunicación y al sistema de terror aplicados del poder. El campeonato atrajo la atracción de la prensa y la opinión pública internacional y permitió que se ampliaran denuncias. El terrorismo de Estado deshumanizó al enemigo político, sustrajo su identidad en vida, ocultó su muerte y quitó incluso su identidad luego de la misma. Lo despojó de su dignidad y trató de eliminar por todos los medios su perpetuación como persona, incluso con la sustracción y negación de la identidad a sus propios hijos. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y una cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible, porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. La cooperación de la civilidad hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión, y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Si el pueblo argentino, único juez de lo que ocurre en el propio país, ha dado ya su veredicto, aceptando que ese era el precio debido a pagar para tener paz, libertad, dignidad, entendemos que no debemos más agitar este problema, pretendiendo dar razones a quienes nos quieren jugar desde afuera, sin conocer nuestra realidad,
y yo diría sin derecho, a indagar lo que el pueblo argentino ya juzgó. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva porque no tengamos razones. Tenemos esas razones, están dichas. La Argentina es algo más que un conjunto de muertos, un conjunto de desaparecidos, un conjunto de prisioneros. La Argentina tiene otra dimensión y queremos no vernos frustrados frente a esa imagen de una Argentina envuelta en un baño de sangre. Ni lo fue, ni lo está, ni lo estará. La Argentina es otro valor mucho más ponderable que ese ingrato momento de tener que derramar sangre de hijos muy queridos, héroes y mártires para preservar la libertad, la dignidad y la paz. Tiran a toda mi familia al piso, hay robo, me preguntan el nombre, ni me llevan, ya en ese momento vendado y atado, la tensión que me daba la tortura, ¿no? Sentí la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano, yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando, y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando, entonces ahí es cuando yo, dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada, siento un tirón, pero en ese momento no entendí qué era. Después, cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado 2 uñas. Nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Lo sucedido en Argentina no fue un enfrentamiento entre 2 ejércitos y no puede ser caracterizado como una guerra civil, sino como el despliegue de una brutal y sistemática represión. En un contexto de agudización de la crisis económica y presiones políticas, sindicales y empresariales, se condujo al país hacia uno de los acontecimientos más terribles de nuestra historia, la Guerra de las Malvinas. La aventura militar terminó con la ruptura de las relaciones diplomáticas de soberanía sobre las islas, con una encubierta y aplastante derrota y con la muerte de jóvenes soldados, tanto en combate como posteriormente. La fractura abierta tras esta derrota y su abrumadora deslegitimación, sumado a los reclamos internos y externos, hicieron evidente que se había llegado a la etapa final de la dictadura. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar del suelo argentino.
dictadura en la Argentina no fue un accidente de la historia, ocurrió porque individuos, organizaciones y diferentes sectores del poder social y económico tomaron decisiones que legitimaron el terrorismo de Estado. Conocer el pasado implica reflexionar sobre el papel y las responsabilidades que tenemos los individuos, las instituciones, los medios, la justicia y el Estado al enfrentarnos con las violaciones de derechos humanos. Vamos a dar entonces sí lectura al veredicto. Buenos Aires, 5 de julio de 2012. De delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Artículo 118 de la Constitución Nacional. Analizar el terrorismo de Estado provee un contexto para explorar los peligros de silencio, la apatía y la indiferencia frente a la opresión y la violación de los derechos de los otros. Anima a comprender el valor y la solidaridad y la lucha colectiva por el bien común. Enseña a organizarse, valorar la importancia del trabajo en grupo, a sabernos que somos seres sociales y que necesitamos conquistar lo público para el bien de todos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.